Oriente. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Desde el corazón del mundo suena la potencia mundial de la vida. Suena el secreto de la selva y una flauta étnica. 95.5 FM. Radio Nacional de Colombia. Leticia, Amazonas. Inteligencia natural. En Radio Nacional de Colombia, el atardecer, sol y luna. El bello eco del atardecer viene por la calle Sol. Después se asoma la linda noche que viene por la calle Luna. Ritmos, voces y sentimientos, cantos, historias, melodías de toda Colombia. Así es el atardecer de nuestra radio. Inteligencia natural. Escuchas el atardecer, sol y luna. Tia Suruçucuri, selva de verde, amarelo encantada, Boto e Saci Pererê enxergaram Iara, mãe d'água dos rios. Folclore e seu esplendor, Peixe, pira, Piracema na Gaia, Tico, um navio pariquis ensaiando uma festa pro seu bacuri. Pájaro vuela feliz, selva de un verde amarillo encantado, salta un delfín por el río que hace vibrar todo mi existir. Ritos con gran esplendor, pez que navega en el agua encantada, el gran ticuna ensayando una fiesta de gracia que viene hacia mí. Amazonas y sus misterios sin fin, agua dulce, mi alma vuela feliz. Amazônia e seus mistérios afins, seca e água confundem nossos peris. Un indio salió procreando, trabajando con esfuerzo todo el día, no merece más dolor. El desespero de un cacique que su alma siempre entrega por su tribu, reforzando su valor. O índio veio no início, trabalhando, procriando, se esforçando, não merece tanta dor. No desespero, o cacique pageleiro entra na tribo inteira, reforçando seu valor. Amazonas y sus misterios sin fin, agua dulce, mi alma vuela feliz. Amazônia e seus mistérios afins, seca e água confundem nossos peris. Suruçucuri, selva de verde, amarelo encantada, Boto e Saci Pererê enxergaram Iara, mãe d'água dos rios. Pájaro vuela feliz, selva de un verde amarillo encantado, salta un delfín por el río que hace vibrar todo mi existir. Folclore e seu esplendor, Peixe, pira, Piracema na Gaia, Tico, um navio pariquis ensaiando uma festa pro seu bacuri. Ritos con gran esplendor, pez que navega en el agua encantada, el gran ticuna ensayando una fiesta de gracia que viene hacia mí. Amazonas y sus misterios sin fin, agua dulce, mi alma vuela feliz. Amazônia e seus mistérios afins, seca e água confundem nossos peris.
Respira profundo y deja que el día llegue a su final. Te acompañamos en el atardecer Sol y Luna. Radio Nacional de Colombia. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a otro atardecer Sol y Luna desde los 95.5 FM, como siempre, acompañando sus tardes, esa tarde fría, esa tarde de friaje, segundo día de friaje en nuestro territorio amazonense y bueno, disfruten de ese clima rico que nos tiene hoy Leticia, Amazonas, la Triple Frontera. Y pues bueno, hoy tenemos invitados muy especiales, pero ahorita les cuento, empezamos con esa canción que se llama Selva Encantada de Omacha, una canción muy bonita, y es que hoy precisamente vamos a hablar de la selva, pero bueno, más allá de la selva vamos a hablar de la Amazonía y del bioma amazónico, porque aquí se está desarrollando un encuentro, una reunión bastante importante donde investigadores, institutos científicos se reúnen para hablar de la Amazonía, pero más allá de eso, para hablar de esos conflictos, de esas problemáticas que vive el bioma amazónico y cómo se le van a encontrar esa solución a través de la ciencia. Yo les cuento que el día de hoy tengo la mesa llena, la mesa con mucha gente y pues hoy nos acompaña, me siento privilegiada porque nos acompañan personas muy importantes, pero también nuestra líder Nelly Cuiru, la líder de nuestro estudio de INRAVisión aquí desde los 95.5 FM. Y bueno, pues Nelly, hoy voy a decir bienvenida, pues tú ya eres de esta casa, ¿no? Pero bienvenida al atardecer Sol y Luna. Sí, bueno, María Paula, saludarla. María Paula es nuestra conductora estrella de este programa Atardecer Sol y Luna, con esta tarde fría. Y bueno, también saludar a nuestro máster Sergio Chaus, que todas las tardes nos acompaña y acompaña también a los oyentes de Radio Nacional de Colombia, 95.5 FM. Sí, María Paula, darle la bienvenida a nuestros invitados que ya les estaremos presentando, unos invitados que tienen una trayectoria y un trabajo muy importante sobre la protección del bioma amazónico. Y bueno, vamos a hablar sobre ese tema en lo largo pues del programa. Así es, Nelly, porque la Amazonía atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia: deforestación, incendios forestales, cambio climático, contaminación de los ríos por mercurio y presión de economías ilegales hacen parte de un escenario que hoy preocupa a la región y al mundo. Y también surgen algunas preguntas de eso: cómo enfrentar la deforestación, cómo hacer frente a los incendios forestales y al cambio climático, de qué manera proteger los ríos amazónicos de la contaminación por mercurio, cómo observar la biodiversidad sin desconocer las necesidades de las comunidades y cómo puede la ciencia ayudar a construir soluciones reales para la Panamazonía. Estas pues son algunas de las reflexiones que hoy reúnen en Leticia a investigadores, institutos científicos y expertos de 5 países en el tercer encuentro anual de la Red Bioamazonía, Nelly. Así es, hemos estado acompañando pues INRAVisión, en la 95.5 ha estado muy atentos acompañando este encuentro importante que se lleva aquí en la Triple Frontera y bueno, que se va a extender durante 5 días. Visitando algunos de los territorios, en este caso el municipio de Puerto Nariño, también allí van a estar presentes, ya nos contarán nuestros invitados, pero también estarán en Benjamin Constant, en la zona brasilera, María Paula y oyentes. Así es, y hoy nos acompañan 3 voces fundamentales para comprender el alcance de este encuentro regional, perdónenme, sí, porque aquí están la doctora Luz Marina Mantilla Cárdenas, quien es presidenta de la Red Bioamazonía y directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI. Bienvenida, Luz Marina, a nuestro atardecer Sol y Luna. Muchas gracias a todas. Primero quiero felicitarlos porque ustedes allá, oyentes de Sol y Luna, no se imaginan el estudio tan bonito que tiene aquí la Radio Nacional de Colombia. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, Luz Marina, y bienvenida a esta que es la casa de todos, la casa de todas las voces, y qué tan bueno que podamos tenerlos. Para nosotros es un privilegio tenerlos acá y hablar un poquito de ciencia. Pues este programa es más cultural, pero vamos a aprovechar obviamente también el espacio porque es un diálogo que todos y todas debemos tener. Y por otro lado está Daniel Laje, quien es secretario ejecutivo de la Red Bioamazonía. Daniel, bienvenido a nuestro atardecer Sol y Luna. Pues buenas noches y muchísimas gracias especialmente a ustedes por abrir este espacio para un tema tan importante a todos.
Bueno, Daniel, bienvenido, y a Luz Marina también, quienes hacen parte de la red Bioamazonía, y por supuesto un saludo a Sandra Pureza, quien es la persona que también gesta todos estos espacios y nos ayuda a articularnos entre medios de comunicación. Ella es una persona que está súper comprometida, que yo sé que está de sol a sol con esa jornada ahí de la red de Bioamazonía. Ayer tuvimos la oportunidad de acompañarlos en esa apertura y en ese primer panel. Entonces, desde la Inravisión Sistema de Medios Públicos nos sentimos muy privilegiados de tenerlos acá. Pues bueno, iniciamos este diálogo porque la Amazonía hoy necesita respuestas concretas, cooperación regional y decisiones basadas en la ciencia y en los conocimientos de quienes habitan el territorio. Y empezamos con la directora, Luz Marina. ¿Por qué es importante que este encuentro se realizara aquí en Leticia, en plena triple frontera? Bueno, pienso que antes de responderte, no saludé a Nelly, así es que Nelly, perdón, buenas tardes, ¿cómo le va? Y bueno, yo soy la presidenta de la Red Bioamazonía, pero más que ser la presidenta, que para mí obviamente es un honor, es expresar la necesidad de que siempre los encuentros de la red se hagan en el territorio, en la Amazonía. El primer encuentro lo hicimos en Manaos en el año 2024, el segundo encuentro lo hicimos en el año 2025 en Iquitos, y este tercer encuentro lo estamos haciendo aquí en Leticia, justamente por lo que ustedes están mencionando. Estamos en la triple frontera y tanto Perú como Brasil son miembros muy importantes que le dan un peso específico a la red. Hemos hablado de que tenemos 5 países, 8 instituciones, y dentro de las instituciones brasileras tengo que mencionar al Instituto de Investigaciones INPA. Tengo también en la cabeza al Museo Geldi Amamirawa, que son 3 importantísimas instituciones de muy alto nivel en la Amazonía. También tenemos al IAP, que es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, al INABIO, al Instituto Sinchi, al Instituto de Ecología de Bolivia y al Instituto von Humboldt de Colombia. Esos hacemos esta red, y claro, tenemos en perspectiva 2 más, que son los institutos de investigación de Guyana y de Surinam. De manera que, ¿por qué es importante? Porque justamente estamos mostrando el espíritu de lo que significa compartir los problemas, compartir las soluciones y tener una voz de la ciencia en estos países que también se articulan a través de sus fronteras. Qué tan importante es también que ustedes tengan a esos observadores que son de Surinam y de la Guyana francesa, o es de la Guyana o de las Guyanas. Guyana. De la Guyana, vale, verdad. Y ellos están aquí como observadores, pero también para aportar ese diálogo de las soluciones, de los conflictos aquí en la Amazonía, ¿no? Pues la verdad hemos visto sus actividades, que son parecidas a la que nosotros de alguna manera desarrollamos, pero me parece muy interesante contarles, por ejemplo, que una de estas 2 representantes de estos institutos dijo: nuestra diferencia es que solamente hablamos en inglés, y la verdad me pareció bastante oportuno su comentario. Claro, es que estamos acostumbrados a vernos Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y un poco Bolivia, un poco más lejos, y claro, ni Guyana ni Surinam incorporados en realidad a la Amazonia, porque estos 4 países compartimos el río Izapa, el río Putumayo. Así es. Bueno, yo voy a sacar mi tercera lengua, porque mi primera lengua es la lengua materna munica del pueblo Murui, pero también mi segunda lengua es castellano y mi tercera es portugués. Entonces, saludar, boa tarde, doctor Daniel, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia, 95.5 FM. Bueno, queremos preguntarle también al doctor Daniel, que hace presencia aquí en nuestra cabina. Tenemos el honor de tener a la doctora Luz Marina Mantilla, pero también al doctor Daniel, que representa hoy la red Bioamazonía para los países que comparten el bioma amazónico, doctor Daniel.
Yo creo que la red de Amazonía es un mensaje de esperanza, un mensaje de fuerza. Estamos hablando de institutos de investigación e innovación que son amazónicos, son aquí del territorio. Entonces estamos hablando de una ciencia que es hecha desde el territorio. Eso tiene una fuerza muy grande, porque tenemos las soluciones acá. Y claro, todo este contexto, este escenario de presión, de conflictos y amenazas, acaba por también exigir que haya una unión sin precedentes para que llegamos a mantener la Amazonía en pie. Y la ciencia tiene respuestas, tiene soluciones, y cuando estos institutos se unen para compartir sus capacidades, sus investigaciones, sus líneas de proyectos comunes, es como podemos escalar impacto de estas soluciones y proveer respuestas para que podamos mantener la Amazonía como un bioma único. Así es, doctor Daniel, pues importante trabajo que se teje en este territorio de la cuenca amazónica, porque hay que, contaba la coordinadora general de la COICA el día de hoy, que son 9 países, porque precisamente este otro país de Surinam y la Guyana Francesa también cuenta como pueblos indígenas, y desde la COICA lo visionan así. Entonces es un tejido que hacen ustedes importante sobre este trabajo en la protección del bioma amazónico. Pero bueno, volvemos aquí con la doctora Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto Sinchi. ¿Por qué la Amazonía debe entenderse como un sistema regional y no fragmentado por fronteras, doctora Luz Marina? Bueno, primero quiero decir que agradezco la pregunta, porque es que las fronteras son constructos culturales sí, son abstracciones, esos son los mapas. Y finalmente la Amazonía sí es un continuo, es el único verde continuo más grande que tiene el planeta, de manera que pensamos que traer a los directores de los institutos que están en el bioma, como dice Daniel, generando ciencia en una gobernanza local, pues nos permite justamente no pensar en la fragmentación, sino pensar en la construcción colectiva de procesos que hay en la Amazonía, por ejemplo, y que están hoy presentes. Los ticuna están en Perú, en Brasil y en Colombia. Entonces, ese tema es muy interesante, y con eso no estamos perdiendo la soberanía. Estamos simplemente entendiendo que la Amazonia es ese continuo verde que hoy trabaja para darle equilibrio al planeta. De manera que por eso sí es muy interesante ver la investigación como un escenario de coordinación, como un escenario de lenguaje común, y como un escenario de soluciones, como decía aquí Daniel. ¿Por qué? Porque las dinámicas, como María Paula lo ha anotado hace un momento, pues son bastante parecidas, ¿no? Inclusive el tema de la acumulación de tierras es un tema del que habló ayer Enrique Pereira, director del INPA, y pues uno piensa que eso solamente pasa aquí en Colombia, y resulta que el tema de la acumulación de tierras es un tema que va para todas partes. Entonces, eso también nos permite hacer un factor común y construir unas soluciones que vayan, digamos, más fácilmente implementables, y mucho más fácil de visualizar una solución si hay 5 cabezas pensando y no solo una. Entonces creo que ahí la red es una expresión muy inteligente y muy importante de lo que significa construir y co-construir, como lo decíamos ayer. Pero yo también creo que aquí hay un tema interesante, y es que para construir y co-construir necesitamos gente, necesitamos política pública, por supuesto, pero también necesitamos recursos, y aquí
hay un rol muy importante para el BID, que es quien nos apoya para poder hacer este tipo de eventos como el que estamos haciendo hoy en la ciudad de Leticia. Así es, doctora Luz Marina, y qué tan importante también que se haga en este territorio donde para nosotros tampoco existen esas fronteras, por lo menos como normalmente se conocen en otras fronteras del país. Por ejemplo, la frontera de Colombia con Venezuela, en este territorio no se entiende así, porque para nosotros, por ejemplo, ir al Brasil es como ir a otro barrio, y así mismo se entiende con los pueblos indígenas, ¿no? Que siempre hablan de que no hay fronteras porque somos una sola nación. Pero bueno, por lo pronto, nosotros ya casi tenemos que hacer ese corte porque viene nuestro himno nacional y una señal informativa con las noticias más importantes, pero ya volvemos, vamos a seguir hablando. Y yo les traje una playlist con musiquita bastante apropiada para la conversación que tenemos el día de hoy. Les tengo un artista amazónico que se llama Noise, es de rock amazónico, y tiene una canción que se llama Sálvate, para que escuchemos esa canción y pues reflexionemos también con ella, hablando precisamente de resolver a través de la ciencia esos conflictos y amenazas que sufre el bioma amazónico. Estamos donde el sol cae a través de nuestra cultura. El atardecer, sol y luna. Ojos rojos del enojo y del temor. Hoy le canto a la selva con amor y dolor. Camino por el mundo aprendiendo a crecer, aprendiendo a cantar, aprendiendo a perder. Entiendo lo que está mal, entiendo lo que es normal. La selva nos inspira a vivir y respetar. La selva nos da vida, la selva nos da paz. Por eso salva tu selva, salva mi selva, salva tu selva, sálvame, salva la selva. Salva mi selva, salva tu selva, sálvate. La de la gente. Con dignidad cumplimos cuando los campesinos, campesinas y productores tienen al gobierno como su fiador. A través del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, de Finagro, en los últimos 4 años se han respaldado créditos por más de 22 billones de pesos, a través de 1 millón de operaciones. De esta manera, el gobierno de Gustavo Petro le sigue apostando a la inclusión financiera del campo colombiano. La radio pública hace tributo a la identidad sonora del país. Himno nacional de la República de Colombia.
Prometimos que haríamos de Colombia el país que alimentara al mundo. Y con dignidad cumplimos. Durante el gobierno del cambio se han abierto 54 nuevos mercados internacionales a productos como aguacate Hass, limón Tahití, piña y pollo que conquistan países como Japón, Brasil, Chile, Uruguay, Panamá, entre otros. Gracias a la reforma agraria hay más ingresos para las regiones. El ICA garantiza la sanidad de nuestros productos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. La noticia exacta a la hora exacta. Son las 6. En Radio Nacional de Colombia, señal informativa con las noticias de la gente. Dirige Alexei Castaño. Desde el máster central de la Radio Nacional de Colombia reporta Jesús Alzate Arroyo. El presidente Gustavo Petro reiteró que el magistrado del Consejo de Estado Juan Enrique Bedoya cometió prevaricato al suspender el decreto que obliga a los fondos privados transferir 25 billones de pesos a Colpensiones, que corresponden a los ahorros de los trabajadores que realizaron su traslado. En su cuenta en X, el mandatario señaló que las investigaciones serán adelantadas por la autoridad competente, pero que como funcionario tiene la obligación y el derecho de denunciar la comisión de un delito. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visitó el corregimiento de Sachacoco, en el municipio de Sotará, departamento del Cauca, donde recorrió las instalaciones de la Unidad de Atención en Salud, que fue adecuada y fortalecida para mejorar la prestación de servicios básicos a la comunidad. Aquí Tumaco, en la Perla del Pacífico, el SENA fortalece los procesos productivos del cacao con la entrega de una nueva máquina que busca impulsar la transformación y el desarrollo económico de la comunidad cacautera. José Tirso, su director regional, nos cuenta más al respecto. Aquí estamos hoy en la planta de cacao del Centro Comercial y Pesquero de la Costa Pacífica, más tecnificada, mucho más fortalecida. Se ha hecho una inversión importante de aproximadamente 500 millones de pesos para el fortalecimiento de este escenario. Hoy ya está al servicio de nuestros aprendices, de la comunidad en general, y hoy por hecho, de hecho estamos mirando y hay personas aquí procesando el cacao. Esa buena noticia la tengo para que sigan ustedes vinculándose a los procesos de formación. Desde la 104.6 FM en San Andrés de Tumaco, informó Tony Cabezas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, y el registrador nacional, Hernán Penagos, firmaron la prórroga por 2 años del memorando que permite a la Corte acceder a base de datos de identificación y biometría facial, con el objetivo de agilizar consultas y trámites judiciales relacionados con la identidad de los ciudadanos. Aquí Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander alertó por una sobreocupación del 177% en el servicio de urgencias debido a la alta demanda de pacientes. Ante esto, Ricardo Hoyos, gerente del Hospital Universitario de Santander, afirmó: de acuerdo a su situación y de acuerdo a su nivel de atención, vayan a los hospitales, es decir, de su condición médica, y es donde se define, de acuerdo al triage, que se vaya a la red donde lo pueden atender. De acuerdo con lo informado, la situación se agrava por la llegada de usuarios de otros municipios y departamentos. Se realizó un llamado a fortalecer la red de salud y descongestionar la atención para brindar mayor atención a los usuarios. Desde los 92.3 FM en Bucaramanga, Santander, reportó María Camila Bahamo. El representante Alejandro Toro del Pacto Histórico cuestionó una nueva proposición sobre la jurisdicción agraria impulsada por Hernando Guida Ponce y otros 20 congresistas, que busca invitar a magistrados de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud pretende que expliquen recientes fallos que han generado dudas frente al artículo 9 del proyecto. El presidente Gustavo Petro defendió una vez más el aumento del salario mínimo vital en un 23% y destacó que no influye en el incremento de la inflación, no desencadena el desempleo, ni tampoco permite la caída del empleo formal. Aquí Florida, a un mes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos, las autoridades de salud del Valle reiteraron el llamado a la ciudadanía para actualizar los esquemas de vacunación, especialmente contra el sarampión, debido a los brotes reportados en estos países. María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Valle. La vacuna no produce efecto, la tenemos para todos los viajeros y debe utilizarse 15 días antes del viaje. Deben vacunarse aquellas personas que son mayores de 30 años y que no han tenido sarampión en su historia de vida. En el departamento están habilitadas 58 IPS vacunadoras, donde los ciudadanos pueden acceder gratuitamente al biológico presentando únicamente su documento de identidad. Desde los 92.0 FM de Radio Nacional de Colombia reportó Juan Camilo Charrupí.
La Veeduría Ciudadana del Plan de Alimentación Escolar en Manizales denuncia mal manejo de alimentos del operador encargado, tales como el incorrecto almacenamiento de las carnes, las cuales no son refrigeradas, pero sí mezcladas con las verduras y frutas. Además, son guardadas en cajas de icopor reciclables. Aquí Mesetas. En la temporada de diciembre del 2025 a marzo de 2026, cerca de 7.000 turistas visitaron el cañón del río Guape en Uribe Meta. Arbey Cortés, enlace de turismo de Uribe. Se tuvo la visita de 6.842 turistas. 722 locales disfrutaron del cañón del Guape también acá en el municipio de Uribe Meta. Invitamos a la comunidad a que nos siga visitando el territorio, el municipio. Cerca de 50 familias campesinas se han unido en la cadena productiva en torno al turismo en ese territorio. En los 94.0 reportó Álvaro Martínez. El candidato presidencial Mauricio Liscano cumple hoy agenda en el Tolima con actividades en Ibagué y El Espinal. Durante la jornada sostuvo una rueda de prensa, encuentros con medios de comunicación y jornadas de volanteo, donde escuchó a los ciudadanos y socializó sus propuestas y plan de gobierno para el país y el departamento. Aquí Arauquita, el músico araucano Valentino Caro Prece será reconocido con el premio al mérito a la trayectoria artística durante la 7ª versión de los premios Momentos, que se realizará el próximo 14 de mayo en Bogotá. Estamos muy felices y contentos de recibir el premio al mérito que ofrece la revista Momentos, una agrupación que también nació en Arauca. Están posicionados y su experiencia comprueba que son glorias de Colombia, con el cuatro, el contrabajo y las maracas, y con el piano clásico para desarrollar este proyecto y este nuevo formato. La ceremonia se llevará a cabo a las 7 de la noche en el aula máxima de la Universidad La Gran Colombia. Desde la emisora de Paz de Arauquita informó Carolina Díaz. En Hechos del Mundo, el gobierno de Cuba descartó que exista una epidemia de hepatitis A en la isla, pese a los brotes reportados en provincias como Matanzas, Pinar del Río y Camagüey. El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, aseguró que la situación epidemiológica no ha variado, aunque reconoció que el sistema sanitario atraviesa un momento muy complejo. Escucha la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en Radio Nacional de Colombia. Sintonízanos en Ituango 92.3 FM, en Convención 94.0 FM, en San Jacinto 102.7 FM. Radio Nacional de Colombia es mundial. En deportes, un gol en propia puerta del guardameta Bento en el tiempo de descuento privó este martes a Cristiano Ronaldo de su primer título de la Saudi Pro League, al empatar al Nasser 1-1 con el segundo clasificado Al Hilal. La etapa de James Rodríguez en el Minnesota United de la MLS, su séptimo club en esta década, puede llegar a su fin este miércoles después de 3 meses envueltos en misterio que aumentaron la preocupación de la afición colombiana de cara al Mundial. En notas de la cultura, hoy 12 de mayo a las 10 de la noche llega La Sargento Matacho a Señal Colombia, con una historia poderosa sobre memoria, violencia y resistencia, basada en la vida de Rosalba Velázquez, considerada la primera mujer bandolera en Colombia. Esta película retrata las heridas que dejó la violencia bipartidista de los años 50. Espere más noticias en la señal informativa de la Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, con las noticias de la gente. Desde el corazón del mundo suena la potencia mundial de la vida. Suena el secreto de la selva y una flauta étnica. 95.5 FM. Radio Nacional de Colombia. Leticia, Amazonas. Inteligencia natural. Estamos donde el sol cae a través de nuestra cultura. El atardecer, sol y luna.
Seguimos en nuestro atardecer Sol y Luna desde los 95.5 FM y para quienes recién se conectan a través de esa frecuencia, pero también a través de la página web de Radio Nacional de Colombia, les cuento que tenemos unos invitados muy especiales. Hoy estamos hablando de ciencia, de soluciones efectivas a través de la ciencia, pero también de esas problemáticas y esos conflictos que sufre nuestro bioma amazónico. Por eso hoy nos acompañan Luz Marina Mantilla, Daniel Laje. Ellos hacen parte de la red Bioamazonía y están aquí en la Triple Frontera en un encuentro donde hay 8 institutos científicos de 5 países diferentes que hacen parte precisamente de ese bioma amazónico para discutir, para dialogar y para encontrar soluciones que se hagan efectivas, sobre todo en las políticas, en los gobiernos, para que los gobiernos tengan en cuenta esas soluciones a través de la ciencia, ¿cierto? Y pues bueno, eso les cuento para quienes recién se conectan. Aprovecho para saludar también a las comunidades indígenas del río Amazonas y también las que se conectan a través de la vía Leticia Trapacá, esas comunidades que están por ahí. Un saludito para ellos y espero que estén conectados ahí como siempre todas las tardes acompañándolos. Yo les cuento que las discusiones de este encuentro también ponen sobre la mesa esos temas complejos, como ya lo venía diciendo, que son las economías ilegales, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los ríos, la presión sobre los territorios indígenas y el riesgo de llegar a un punto de no retorno, que algunos decían ya llegamos, otros estamos a punto de llegar. Bueno, eso se pone sobre la mesa para la discusión. Y pues eso es lo que está pasando en la red Bioamazonía, ¿no? Eso es como los temas que se están tratando en cuanto a los conflictos y amenazas que sufre el bioma amazónico. Nelly. Sí, así es, María Paula, pero otro de los temas que se pone sobre el panorama aparece una idea central: conservar el bosque también implica proteger los conocimientos tradicionales y las culturas que lo habitan, los saberes de los pueblos indígenas que también son ciencia. Una ciencia que ya viene y se ha transmitido de generación en generación. Y bueno, en este escenario, doctora Luz Marina y doctor Daniel, pues también nos pareció muy importante encontrar a la coordinadora general de la COICA, que pensamos pues con la presencia de ella que precisamente se está dando unos pasos importantes en la articulación del conocimiento tradicional ancestral con la ciencia, pues no sé cómo llamarlo, occidental, ¿cómo lo llamaría doctora Luz Marina? Pues usted lo han llamado así. Sí. Nosotros hemos asumido que es así. Exacto. Entonces, sobre ese tema, María Paula y oyentes, preguntarle a la doctora Luz Marina cuáles son hoy las amenazas más urgentes para la Amazonía, hablando también de los pueblos indígenas. También cuando se habla pues de la amenaza de la selva, también se habla de la desaparición física y cultural de los pueblos indígenas. Bueno, yo quiero decir que la selva tiene muchas amenazas. Para mí la importante, o sea, hay muchas. Digamos, la extracción ilícita de minerales, la deforestación, la contaminación, la pérdida de los conocimientos tradicionales es un tema gravísimo y trae unas consecuencias complicadas para las comunidades indígenas. El acaparamiento de tierras que ayer lo escuchábamos en voz del director del IMPAC y ya lo mencionábamos hace un rato, pero yo creo que hay dos cosas muy complicadas. Una, la incomprensión que sufre la selva frente a las otras, digamos, al resto de la sociedad. No entender lo que significa la Amazonia es también un poco traer soluciones que nos sirvan. Las soluciones que vienen del centro. Esas soluciones muchas veces pues pueden ser desde el punto de vista de la política, lo que los gobiernos piensan, pero si no se construye y no se co-crea en el territorio, pues normalmente eso va a traer una pérdida. Y por eso creo que el tema de no conocer la Amazonía y de no comprenderla es un problema muy grande. Y además, desde lo que nosotros conocemos, hay dos temas que son además muy, muy críticos. Y uno es no reconocer a los pueblos indígenas su capacidad, que creo que ese también es otro problema, y la contaminación por mercurio. Yo creo que la deforestación hoy, y digamos que las alertas en todas las organizaciones internacionales han sido desde hace mucho tiempo, por lo menos 10 años, donde se habla de restaurar, de generar una conciencia alrededor de los bosques. Esa, aunque es crítica, digamos que tiene hoy unas rutas.
Pero el tema de la contaminación por mercurio creo que no lo hemos entendido porque no lo vemos. Entonces, la contaminación por mercurio tiene algo muy crítico que es la magnificación biológica y la acumulación de este mercurio, digamos que en las gónadas, por ejemplo, que es un tejido que se asocia mucho, o sea, que es afín a todo este tema de mercurio, pues nos trae problemas teratogénicos muy complicados adelante. Y bueno, perder las culturas, perder, como decía Fanny Cuiro ayer, perder las lenguas de los pueblos indígenas, pues tiene detrás un problema muy complejo, un desmoronamiento también de estos pueblos indígenas, y pues no quisiéramos que por lo menos los 68 pueblos indígenas o 63 que tenemos en la Amazonía les pase eso, pero pues es que toda esta deforestación, toda esta contaminación también está en los territorios indígenas, entonces ahí hay un enorme riesgo. Y pues bueno, aquí ya hemos hablado de lo que sucede, no quiero repetir, creo que eso es lo más crítico. Sí, importante esas problemáticas que hay que ponerle la atención, lo que sucede en el territorio, el tema del mercurio, de la minería ilegal que afectan directamente a las poblaciones, no solamente en la parte de salud, sino también en el tema social. Hay muchas problemáticas que conllevan a los territorios con la llegada de esas minerías ilegales, el tema del consumo de psicoactivos, el tema de las bebidas alcohólicas y también el tema de la prostitución, diciéndolo así, con problemas sociales que afectan a estos territorios, pero más allá de eso, pues el mercurio afecta la salud también de toda la población indígena. En este caso, bueno, también pasando al tema de la deforestación que lo mencionaba doctora Luz Marina, y es un tema que también se ha puesto sobre la mesa en este encuentro, pues, y bueno, aquí en el departamento del Amazonas viene surgiendo como nuevas iniciativas de defender el territorio. Hay un grupo de bomberos, mujeres bomberos forestales que han estado aquí en nuestra cabina también, pero también se gestan unos centros de investigación, fortalecimiento y monitoreo territorial. En este tema, hablando pues qué impactos regionales está generando los fenómenos como los incendios forestales y las sequías extremas, pues desde la investigación que tienen ustedes como institución científica que trabajan no solamente en la Amazonía colombiana, sino que teniendo la red pues ya se pasa más allá de lo colombiano, sino que se va para la cuenca amazónica, doctora Luz Marina. Bueno, yo creo que el tema de los incendios forestales, esa es una consecuencia también del acaparamiento de tierras y de la expansión de la frontera agropecuaria. Cuando uno en Colombia, porque tenemos los datos, estamos hablando de lo que significa quemar, las quemas que sufrimos entre diciembre y marzo más o menos, tienen una connotación muy complicada, y es que además de quemar los pastos, porque pues eso hay que decirlo con claridad, el bosque se tumba para convertirlo en pastura, y lo que va quedando y la gente va cortando el bosque y eso también lo va prendiendo. Entonces nosotros cuantificamos cada año lo que se pierde en algo que llamamos las cicatrices de quema, y aquí quiero aprovechar estar en estos micrófonos para contarle a la gente que nos está escuchando que pueden entrar a www.sinchi.org.co y hacer el link a, por ejemplo, el Sistema de Información Ambiental Territorial para la Amazonia, el CIATAC, y ahí van a encontrar los valores de las superficies de quema que año a año estamos quemando. Nosotros las valoramos cada 3 meses y subimos la información a ese repositorio que tenemos. Pero importante eso que les estoy diciendo. Y las sequías extremas, pues bueno, las sequías extremas estamos hablando, según el IDEAM y según las oficinas meteorológicas internacionales, que más o menos en septiembre
va a haber un fenómeno del Niño, o sea, una sequía fuerte y prolongada. Y hay que cruzar esa información con la otra información que sale en el medio de comunicación Nature, porque lo que están diciendo es que en la medida en que las sequías se hacen más extremas, nos acercamos más al punto de no retorno, y esto lo estamos diciendo para la Amazonía, no lo estamos diciendo para otra parte, ni para el Congo, ni para Australia, lo estamos entendiendo directamente para la Amazonía. O sea que buscar estas soluciones es un llamado a la acción, y es lo que estamos haciendo en la red, accionando nuestros mecanismos de conocimiento para rápidamente escalar y encontrar la solución. Así es, doctora Luz Marina, y a propósito de eso, pues recordábamos unas sequías extremas que hubo hace 2 años ya, van a ser, que fue bastante, o sea, para nosotros como seres humanos obviamente fue muy duro, los calores extremos, caminar más para ir a las comunidades, por ejemplo, pero eso también representa un estrés para la biodiversidad, para los ecosistemas, ¿no? Entonces realmente sí nos vimos impactados y afectados por esas sequías, tanto en la parte de la biodiversidad ecológica como en la parte social también. Y eso que aquí no tuvimos tanto daño en la fauna acuática como sí lo tuvo Brasil, ¿cierto? Entonces, porque el tema de los delfines es un escenario muy complicado, pero digamos que aquí accidentes de muerte para delfines no encontramos, porque sí estuvimos monitoreando, y a propósito también reconocer el trabajo de Omacha en el tema de los delfines. Así es, pues bueno, hablando de ese escalamiento y de cómo se lleva ese conocimiento científico pues a los otros escenarios, al político, al económico, y cómo buscar esas soluciones para la conservación del bioma amazónico. Daniel, yo te quiero preguntar cómo están trabajando los institutos amazónicos de investigación para compartir esa información científica y esas capacidades técnicas, por ejemplo, para las políticas y para la toma de decisiones con los gobiernos. Sí, de hecho, frente a este reto enorme de ese escenario de, por ejemplo, esos extremos climáticos que estamos enfrentando en la Amazonía, por ejemplo, 2 años de mega sequías donde niveles de ríos como Río Negro en Brasil, una serie histórica de 100 años y se quedó el nivel más bajo de la historia, el propio Amazonas, son situaciones donde la gente se queda aislada, no se tiene ningún tipo de apoyo, y vemos que es necesario crear un conjunto de acciones que se pueda generar una resiliencia mayor a las poblaciones locales, los pueblos indígenas. Y los institutos amazónicos, ellos tienen un papel muy importante. Podemos mencionar desde la capacidad de generar informaciones que puedan apoyar con alertas tempranos. Por ejemplo, mencionaba el Instituto de Brasil INPA. Ellos tienen un laboratorio donde se monitorea todas las cuencas del bioma amazónico y ya prevían con mucha antelación: vamos a enfrentar un año muy duro en términos de sequía. Y de verdad, cuando hablamos de políticas y toma de decisiones, ¿estaban esos gobiernos preparados para eso? No. Entonces, cuando pasó la situación dramática y se llevó a la televisión, y ahí sí que se produjo una movilización, a ella vimos, claro, la asistencia llegando, pero ¿qué pasó el otro año? Lo mismo. O sea, no estamos teniendo efectividad en términos de políticas públicas de crear una capacidad y de adaptación a este nuevo normal, así como un nivel de resiliencia mayor, de seguridad alimentaria local, de acceso a agua, energía, todos esos temas de movilidad, todos esos temas están involucrados, claro, y creo que, de nuevo, los institutos amazónicos tienen un rol fundamental, aunque muy amplio, presupuesto bajo, históricamente, pero aún así son ellos que generan los datos, las informaciones que son confiables,
Así como, por ejemplo, el Instituto Sinchi tiene un monitoreo que es un referente incluso para la red, donde estamos ahí con un esfuerzo conjunto de crear, por ejemplo, mecanismos de monitoreo panamazónicos, porque todo está interligado. Pero ese es un reto grande, ¿no? Cada país tiene su propio método, su propia metodología, forma de construir los datos, la información, y ese es algo que las capacidades técnicas que estamos impulsando en la red de Amazonía deseamos ahí también poder proveer esta información con más precisión y con eso, claro, tener una incidencia mayor en las políticas públicas. Así es, Daniel, y es que ustedes allá en ese primer panel que hubo ayer en la inauguración se hablaba de entender la Amazonía como un sistema integral y no, obviamente teniendo en cuenta esas particularidades de cada región, sin embargo, pues el bioma amazónico es uno solo, ¿no? Y a veces esos gobiernos y esas personas que toman las decisiones no tienen en cuenta eso, sino que tienen unos intereses particulares que obviamente no rigen a la Amazonía, ni a la biodiversidad, ni a esos ecosistemas. Entonces, qué tan importante es que los gobiernos comiencen de verdad a escuchar y a tomar decisiones basadas en el conocimiento científico, porque eso ya nos ha pasado años y ya nos pasó, por ejemplo, con ese estudio que se hizo en la Universidad Nacional sobre el tema de cómo se iba corriendo el río Amazonas y el tema de frontera. Entonces ya va surgiendo el tema geopolítico también, ¿no? Y eso nos va afectando, pero es por no tomar decisiones a tiempo y efectivamente los gobiernos no escuchan, entonces no se toman las decisiones y bueno, las consecuencias después son peores. Y bueno, esta pregunta digamos que no estaba en el guión, pero yo sí quiero preguntarles, hablando un poquito de sequías y de ese cambio climático y esos climas extremos. Ahorita, por ejemplo, estamos pasando por un friaje. Nosotros acá estamos acostumbrados al friaje, de hecho varios años, solo que a veces cambian las fechas, a veces son más días, a veces son más fríos, a veces dura menos, y quería preguntarles, esto ya es curiosidad mía personal, un poco sobre ese fenómeno que es el friaje y, por ejemplo, ¿es importante para los ecosistemas amazónicos ese friaje? O sea, ¿es importante que eso pase, esos vientos que vienen del sur, que yo creo que es así? Sí, hay varios fenómenos climáticos porque la Amazonía es un bosque continuo y está integrado en todo el sistema de clima global. Entonces hay los ríos volantes, hay una serie de ciclaje de nutrientes que se mueven desde los Andes hasta el Atlántico. Toda una cadena, un tejido de vida integrado. Y por supuesto, por ejemplo, eso ya tiene una evidencia científica comprobada. Las áreas donde hay mayor deforestación, hay un nivel de lluvia menor. Es una serie histórica ya totalmente comprobada. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero donde podemos ya empezar a entender los impactos que a eso lleva. Por ejemplo, como la sequía se queda más larga y la estación lluvia, van a empezar también los meses de octubre, noviembre, y las especies nativas, por ejemplo, de árboles, ya no resisten a 2-3 semanas de sequía. O sea, toda la dinámica del bosque está se cambiando por cuenta de estos fenómenos. Así como, por ejemplo, muchas comunidades que dependen de la cosecha de especies y eso ya no se puede más imaginar que prever que el próximo año vamos a conseguir tener la misma producción. Por eso cuento que claro, nosotros podemos hacer un friaje o una ola de calor. Lo que pasa es que las condiciones globales están cambiando y específicamente en Amazonía las amenazas que la doctora Luz Marina punteó aquí tan plenamente son retroalimentadas por la acción humana. O sea, imagínate una situación de un extremo climático como una mega sequía que es retroalimentada por incendios criminales. Eso genera un efecto en el bosque tremendo, con un impacto que aún no se conoce todavía total, pero en la biodiversidad ya tenemos algunas evidencias, por supuesto,
así como los impactos sociales de los pueblos locales y pueblos indígenas que viven en mi territorio. Pero sobre el friaje, brevemente. El friaje es una situación importante y recurrente en la Amazonía. Se requiere para los shocks de temperatura que requieren algunas semillas en el bosque. Eso es importantísimo, es como el refresh del bosque. Pero, ¿qué es lo que está pasando un poco para alimentar también lo que dice Daniel? Que hoy hay más incertidumbre sobre los momentos en los que se va a generar el friaje. Es verdad, a veces, pues yo normalmente era como en junio, para mí ese era como el punto de partida para la temporada de verano. Entonces yo decía, pues ya ahorita después de ese friaje ya viene el calor extremo, ya toca prepararnos. Sí. Entonces, pues bueno, ahorita creo que se presentó un poco antes, pero como te decimos, ahora hay tres viajes. Imagínate. Exactamente, era lo que iba a decir, porque ahorita ha cambiado precisamente esos momentos que dice mi padre, es un señor mayor, muy sabio, dice ahora ya no sabemos en qué momento, porque en las culturas indígenas el friaje era un momento también que se tenía unas dietas, las personas tenían unas dietas, se conservaba alimentos para esos días de estar en la casa, los niños tenían que llevarse a los niños pequeños, a todos los niños a las 3 de la mañana al río para que puedan tener fuerza, para que no envejezcan muy pronto, para espantar las enfermedades. Entonces todo tenía un sentido, pero dice mi padre así en sus palabras, en la lengua, ya el tiempo ha enloquecido un poco. Sí, es lo que llamamos el cambio climático, y de las culturas amazónicas lo interpretan de diferentes maneras, pero sí que hay un cambio, eso sí es cierto, o sea, eso está pasando y es una realidad. Pues bueno, hablando de eso y hablando un poco de lo que Nelly nos mencionaba, de ese conocimiento ancestral y de esos saberes, porque hay diferentes perspectivas, ¿no? Está la científica y está obviamente ese saber tradicional. Pues durante el panel inaugural se hablaba mucho de esos conocimientos tradicionales, y precisamente Fanny Cuiro, que participó de ese panel de apertura, quien es la coordinadora de la COICA, mencionaba la importancia de articular esos dos sistemas de conocimiento, ¿no? Que es integrar esos dos. Entonces quisiera preguntarte, doctora Luz Marina, ¿cómo integrar realmente ese conocimiento científico con el conocimiento ancestral? O por lo menos ustedes, ¿cómo lo han venido haciendo? Bueno, nosotros tenemos ejemplos muchos en el tema de integrar el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Primero reconocemos que hay que hacer un esfuerzo en integrar esos sistemas de conocimiento, y ustedes saben que el Sinchi ha ido muchas veces a Chorrera, tiene una presencia en Chorrera. Chorrera, Daniel, es una localidad que queda en el Putumayo, en el Amazonas adentro, sobre el río Igará-Paraná. Es netamente indígena, donde la gente todavía conserva sus tradiciones, y los abuelos nos han solicitado que les ayudemos a armar en su lengua temas asociados a la biodiversidad, a la fauna, a la flora. Están ellos en este momento terminando una enciclopedia de plantas medicinales. Les vamos a mandar la publicación de fauna, y viene en español y viene en lengua, en 4 lenguas, que son las lenguas que tenemos allá en Chorrera. Los 4 pueblos. Los 4 pueblos, exactamente. Bora, Muinanes, Huitotos y Ocainas. Exactamente. Entonces, esa es una manera de trabajar articulando el conocimiento tradicional. Tenemos otro tipo de proyectos también, donde organizamos ferias culinarias, donde estamos haciendo, hace un año tal vez, entrenamos a una comunidad acá en Amazonas, en Leticia, cerca de Leticia, para hacer el cubrimiento de las chagras a través de drones. Claro. O sea, tenemos ahí, y no para que lo haga el Sinchi, para que las comunidades mismas hagan su protocolo. Yo
creo que el tema de los indicadores de bienestar indígena también es un ejemplo de la manera como trabajamos articuladamente el sistema, co-creamos con las comunidades, con los pueblos, este tema de saber indígena, este tema de que los propios indígenas sean los que capturen los indicadores de bienestar indígena que no existen en ninguna parte, además de lo que tiene en efecto el CINCHI. Sí, igualmente contarle a nuestros oyentes del Atardecer Sol y Luna desde la 95.5 FM Radio Nacional de Colombia, aquí es de la zona de frontera Leticia. También el CINCHI hizo un trabajo súper importante allí con los 4 pueblos de el tema de la protección de los bailes tradicionales propios de ahí, que es el eje fundamental. Los bailes tradicionales son los pilares fundamentales para la protección del medio ambiente. O sea, busca subsanar, busca el tema de salud, el tema ambiental, a través de los rituales ceremoniales o de los bailes tradicionales es que se mantiene el equilibrio según nuestra cultura de los 4 pueblos allí en la Chorrera. Muy bien, eso es cierto, me encanta ese tema de los bailes tradicionales. Pues bueno, y a propósito de eso, y ya quiero llevarlo a otra perspectiva porque pues tenemos la fortuna de tener personas de varios países y sé que somos un solo bioma, compartimos los mismos ecosistemas, la misma selva, pero quiero preguntarte sobre ese papel que cumplen los pueblos indígenas, por ejemplo, en el Brasil, para la construcción de esas soluciones científicas con el conocimiento ancestral de los pueblos, además porque la Amazonía brasilera, pues la cantidad de pueblos es mucha. Escuchaba a Fanny Cuiru ayer decir que eran más de 500 pueblos en toda la Amazonía, ¿no? Pueblos indígenas. Entonces, 511 pueblos. 511, Soneli. Entonces me gustaría saber cómo desde el Brasil, por ejemplo, están trabajando con esos pueblos. Sí, no, de verdad, cuando por ocasión, por ejemplo, de la COP16, que brillantemente Colombia fue anfitrión en Cali, nuestra red Bioamazonía, preparamos un infográfico, un mapa de todas las áreas protegidas de la Panamazonía. Y justamente se identifica muy claramente que las áreas que están más conservadas son las áreas gestionadas por pueblos indígenas. Entonces está muy claro que los pueblos indígenas tienen la capacidad de vivir en armonía, en sustentabilidad con el bosque. Por supuesto, sus modos de vida, como aquí Nelly nos contaba sobre los bailes, las prácticas, o sea, los sistemas de conocimiento tradicional, la integración, la cosmovisión, todo eso es parte de un conjunto de un modo de vivir totalmente integrado. Y no es diferente, los pueblos indígenas en Brasil también tienen sus propios sistemas de conocimiento y pasan lo mismo, y enfrentan los mismos problemas, las mismas amenazas. O sea, si hay una respuesta efectiva para la Amazonía, viene de la Amazonía, no de fuera. Y si viene de la Amazonía, viene de los pueblos que están ahí a muchas y muchas generaciones viviendo integrado al bosque. Pues bueno, hablando de lenguas indígenas, de tradiciones, yo les tengo una canción de una agrupación de aquí, pues son de una comunidad indígena que queda en el kilómetro 11, que se llama Patio de Ciencia Dulce. Ya Nelly me dirá el nombre en lengua porque ahí sí, todavía no he aprendido, estoy aprendiendo todavía lenguas. Y se llama Son de Selva, así se llama la agrupación. Ellos hacen rap amazónico, indígena, y trabajan también estos temas pues sobre la Amazonía, sobre las tradiciones, sobre la conservación de la lengua también. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Mare Guay. Mare Guay, ¿qué es, Nelicilla? Mare Guay, como la voz dulce, la voz buena. Y efectivamente ellos son indígenas Huitoto, bueno, más bien Murui, porque están en esta comunidad es multiétnica, hay varios pueblos indígenas del Amazonas, y pues porque precisamente esa pueblo indígena pues no es de aquí del trapecio amazónico, sino que se han asentado durante los años aquí por diferentes temas, y bueno, eso es un tema que va mucho más allá, que es el tema de la cauchería, pero bueno, ellos son jóvenes que están haciendo música, rap amazónico indígena, entonces para que escuchemos y hablemos un poco más de eso, que es la conservación de los saberes tradicionales y las lenguas indígenas propias.
Es un gran momento para oírnos. El atardecer, sol y luna, de Radio Nacional de Colombia. Al principio no había nada. La vida, el hombre fue llanto, risa, grito. Se hundió en el silencio de la reflexión para emerger de ello con la palabra, con la música. Localización bien exacto que mató sin saber al ver su producto bien rentable. Con azotamiento, no miento, como tantas cosas que pasaron en el momento. Producto del momento, el caucho, la chiringa. No hay forma de volver al origen, solo es saber el origen. Sangre derramado de un árbol combinado con cultura ancestral, exportado y explotado y vendido por todo lado. Caucho la chiringa, caucho la chiringa. Negatividad, ambición y codicia, sistema perverso, asesinó y maltrató a nuestra gente desde el más inocente. Resina por vidas, narran nuestras historias para no olvidar y saber sanarla. Sangre de mi tierra, sangre de mi gente y mi raza, la palabra se renacer nuestro ser. Sangre de mi tierra, sangre de mi gente y mi raza, la palabra se renacer nuestro ser. Desnudos nos desplazaron por el mundo en nuestro canasto, dejaron dolor profundo. Mis otros amas no pudieron desatar el nudo, cogieron trocha y canoas, huellas que marcaron nuestras historias por los ríos y senderos. Semillas de Yetara, fue uva y florecieron un holocausto y una masacre. Roja y blanco, charcos de sangre. Un genocidio no hizo resiliente, por ende levantamos banderas y puño en sus carreteras, parques y plazas en su frontera. Por la raza grito con orgullo, lleno de dolor entró a la danza y curo el llanto oscuro. Por mis ancestros no me derrumbo, por mi raza gritamos con orgullo. Por los tiempos de lucha en aquellos genocidios de los que nadie escucha, siendo el daño al ser uno de los más grandes en perturbar la calma, distorsionando mentes y a costo de que estructuraron estas creencias y costumbres en los pueblos inocentes, donde esclavizaron a mi gente a cadenas en candela, escribiendo la historia a su manera, totalmente cegados por un falso brillo de la moneda, dejando la selva nublada con fondo de llanto, en donde los titanes no caímos, siempre aquí como las fieras, y al pasar el tiempo nos levantamos y ya casi todo es caos, porque no pueden competir con esta fiera, al ser marcados luchando, rompiendo las cadenas de aquellos pueblos libres. Estamos escuchando El Atardecer, Sol y Luna.
Pues bueno, ahí teníamos esa canción de Son de Selva de la comunidad indígena del kilómetro 11, Patio de Ciencia Dulce, y con esto pues ya vamos cerrando nuestro programa. Se me pasó muy rápido el tiempo, como siempre cuando uno tiene buenos invitados y buenos temas de conversación, el tiempo se pasa rápido, y hoy nos acompañaron Luz Marina Mantilla, Daniel Laje, quienes hacen parte de esa red Bioamazonía, que son esos institutos científicos, esa red de institutos científicos que están aquí encontrándose en la triple frontera y que vienen a discutir sobre esos conflictos, sobre esas amenazas que impactan en el bioma amazónico. Agradecerles por acompañarnos el día de hoy, por darnos esa información tan valiosa. Y nada, ¿cuál es ese mensaje para finalizar nuestro programa? Pues yo diría que nuestro mensaje es integración, nuestro mensaje es colaboración, nuestro mensaje es hacer más potente la voz de la ciencia y contribuir a que el bosque amazónico se mantenga en pie y tengamos planeta para muchos años. Así es, y Daniel. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación, María Paula Nelly de la Radio Nacional de Colombia. Estamos muy orgullosos por tener este espacio aquí para compartir con el público un poco de qué lo es el trabajo científico de investigación y de innovación también. Y estamos muy contentos con este encuentro aquí en Leticia pues estamos con 7 países investigadores, más de 55 investigadores trabajando juntos por una agenda común, y este es nuestro esfuerzo. Nos ilusiona impulsar la ciencia panamazónica y escalar el impacto de las soluciones positivas para la cuenca. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde INRAVISIón, Sistema de Medios Públicos. Para nosotros también es un privilegio poder divulgar este tipo de información a través de los micrófonos, porque sé que llegamos a toda clase de público. Entonces, gracias por acompañarnos. Sé que pronto también tienen un viaje a Puerto Nariño, a Benjamín Constant, a conocer unos temas de bioeconomía. Entonces, que les vaya muy bien. Estaremos ahí atentos también a cómo les va. Nelicilla, nos vamos despidiendo. Sí, así es, pero muy rápidamente nos queda unos minutos a la autora Luz Marina a preguntarle cuáles son las conclusiones de este evento. No, estamos construyendo el evento, las conclusiones las tendremos yo creo que el viernes. Por el momento nosotros estamos discutiendo, yo quiero aquí decir que nosotros tenemos un planteamiento adecuado, implementando en este momento para los temas de bioeconomía. Nos interesa mucho que en la triple frontera tengamos procesos sostenibles a través de la bioeconomía. Les estaremos contando el viernes entonces cómo lo estamos haciendo, porque además tiene gente, tiene plata y tenemos las comunidades, tenemos el conocimiento, de manera que eso sí quiero dejarlo aquí, no como algo que estamos planeando, porque nosotros ya llevamos 3 años y nos interesa mucho que la gente que nos está escuchando sepa que estamos actuando, porque ese es el llamado es a la acción. Así es, pues con este mensaje nos quedamos y nos despedimos de nuestro atardecer Sol y Luna, agradeciéndole a Nelly por acompañarme el día de hoy. Me gusta tener esta mesa llena de gente. Sergio Chaux en el máster. Nos escuchamos mañana nuevamente, 5:30 de la tarde en Atardecer Sol y Luna. Hoy nos acompañó la red Bioamazonía, quien se encuentra hoy en la triple frontera con un tema, siento que con fraternidad de saberes y con fraternidad también científica. Así es. Mientras pasa el trancón, el atardecer Sol y Luna te acompaña con buena música. Dice, esta es Amazonas, esta es mi tierra, de mitos y leyendas, para que aprendas y comprendas que la vida tiene un ciclo por naturaleza. Por naturaleza. Tierra Amazonas, la floresta, cuida nuestra tierra, somos parte de ella. A mi tierra Amazonas, la floresta, cuida nuestra selva, somos parte de ella. Ama tu raza, raza de poder, fuerza que
que trasciende, cultura que se extiende. Ama tu selva, selva de poder. Fuerza que trasciende, cultura que se extiende. Ama tu selva, selva de poder. Fuerza que trasciende, cultura que se extiende. Cansar en su historia por delante de que dialogar siempre es mejor.